pero muy buen domingo para todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al único programa de ecología de la televisión argentina. Arrancando el dominguito, poniendo el celular, escaneando el QR, yendo hacia la información de ambiente y medio, tomando un matecito y viendo, como dijiste recién, al único programa de ecología de la televisión abierta argentina, que hoy tiene muchas cosas, como siempre. Un día más en el hermoso Ecoparque, disfrutando de este día con un poquitito de solcito, Sí, ¿no? está lindo, está lindo. Está ¿Qué muy lindo. tenemos para hoy, Mauri? Bueno, hoy tenemos una linda noticia que proviene de una noticia terrible. Ok. Vamos a decirlo así. Hace 2 años, en el 2021, hubo una masacre de pingüinos en Putatombo conocida. Un señor arrasó con su topadora y destruyó más de 100 nidos, matando a 175 pingüinos. Y lo interesante y lo histórico de este caso es que es la primera vez que un ecocidio en la Argentina es llevado a un juicio público y oral que será llevado a cabo en noviembre de este año. Una gran noticia, como bien dijiste, producto de una noticia malísima, pero saber que por lo menos en la justicia estos temas empiezan a avanzar es para festejar. Al menos. Es para festejar que estas situaciones, estas tragedias terminen en la justicia, que es donde deben terminar, así que por ese Y lado se festeja. sienten un precedente, ¿no? También en estas cosas para que no vuelvan a suceder. Exactamente. ¿Vos? Bueno, yo me junté con Naya de Sustentabilidad Sin Fronteras porque fue una de las 25 nominadas a una categoría que se llama Mujeres para el Cambio. Bien. Mujeres que impactan a través de sus trabajos, cómo impacta lo que hacen en las comunidades, en los países, en pos de la sustentabilidad, de la justicia climática y diversos temas que tienen que ver con el ambiente, el género y lo social. Muy bien. No, la verdad es muy linda noticia y también está siempre bueno conocer estas historias de mujeres inspiradoras para poder nutrirnos un poco de todas estas experiencias. Capa Naya y Capos Sustentabilidad Sin Fronteras como organización. Hacen cosas realmente muy interesantes, así que bueno, vamos a conocer un poquito más sobre ellos. Pregunta, Sí. consulta. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas? Durísima la pregunta. Ay, es durísima, porque aparte ahora no me acuerdo, esa es la parte más dura. Porque viviendo en la ciudad, la verdad que a veces las vemos poco y más cuando venimos teniendo una cantidad de días nublados seguidos intensos, que no colabora. No colabora la contaminación lumínica. De hecho, es mucho más fácil no ver las estrellas que sí verlas a día de hoy en la ciudad. Bueno, ¿es posible? Tenemos un es posible. La pregunta es si no ver las estrellas afecta nuestra salud. Nuestra salud emocional, por lo pronto. Segurísimo, porque ¿a quién no le pasa que ve un cielo súper estrellado y se queda como con esta sensación de maravilla, ¿no? Entonces algo ahí genera. La inmensidad, el infinito, mirar para arriba, bueno. Todo eso. Vamos a ver cómo no ver las estrellas nos afecta desde un costado, desde la salud y desde el ambiente. ¿Es posible? ¿Es posible que no ver las estrellas afecte nuestra salud? ¿Cuándo fue la última vez que viste estrellas en el cielo? Si vivís en una ciudad, es muy probable que respondas que fue hace mucho tiempo. Incluso ya ni recuerdes cuándo. Y hay un culpable, la contaminación lumínica. Según cálculos científicos, un niño nacido donde hoy se ven 250 estrellas por la noche, solo podrá ver 100 cuando haya cumplido 18 años. El cielo nocturno se ilumina a un ritmo de un 10% más al año y amenaza con apagarnos la Vía Láctea. Está claro que la luz artificial facilita muchos aspectos de la vida urbana nocturna. Sin embargo, usarla sin limitaciones para cartelería, fines deportivos o por motivos de seguridad se ha convertido en un problema. No solo nos priva de poder sentir la inmensidad, sino que también altera la vida silvestre, desperdicia dinero, energía y contribuye al cambio climático. En las personas, la contaminación lumínica perturba la producción de melatonina, la hormona inductora del sueño, y puede ocasionar dolor de cabeza, disfunciones sexuales, fatiga visual, insomnio y envejecimiento prematuro. Según investigadores de la Universidad de Toronto, nuestra exposición prolongada a la luz eléctrica
es uno de los factores que explican el aumento actual de cánceres. También se puede ver alterado el apetito y el ánimo. Sumamos así obesidad y depresión a la lista de consecuencias. En animales y plantas ocurre algo similar. Al cambiar el ciclo natural de la luz, las aves migratorias se desorientan, los patrones de caza de algunos depredadores se modifican y los ciclos de respiración y fotosíntesis de ciertas plantas cambian forzosamente. La Organización Internacional de Cielo Oscuro, Dark Sky, advierte que gran parte de la iluminación exterior nocturna es ineficiente, demasiado brillante, mal enfocada, mal protegida y en muchos casos completamente innecesaria. Nadie pretende que vivamos en penumbras. En países como Chile, el alumbrado público debe cumplir 3 reglas. La primera, apuntar hacia abajo para que la luz llegue solo a las superficies que se quieren iluminar y no al cielo ni a los ojos de los transeúntes o a las ventanas de las viviendas. Segundo, utilizar luz de tonos cálidos y siempre evitar el uso de luz de color blanco frío. Tercero y último, usar los niveles más bajos posibles de intensidad. En Argentina, lugares como Malargüe en Mendoza ya cuentan con normativas específicas. Sumemos conciencia a la hora de iluminar nuestra vida y nuestras ciudades. Es posible. En un mundo donde la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático se convirtieron en prioridades ineludibles, el rol de las mujeres ha demostrado ser fundamental. Las mujeres libramos con fuerza y perseverancia nuestras luchas, por la igualdad, por la inclusión, contra la violencia de género, por el reconocimiento de los cuidados y por el ambiente. Según un artículo de ONU Mujeres, las mujeres y niñas son quienes más sufren los impactos del cambio climático. Pero así como son más vulnerables, si las mujeres son tomadoras de decisiones, responden con soluciones innovadoras en pos de un desarrollo sostenible y suelen transformarse en verdaderas agentes de cambio. En este contexto, la campaña Women for Change, Mujeres para el Cambio, destaca a aquellas mujeres que con su trabajo y dedicación están marcando una diferencia en sus comunidades, países u organizaciones en la construcción de un futuro más sostenible y equitativo. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Naya de Sustentabilidad Sin Fronteras, que junto a otras 24 mujeres fue seleccionada para esta inspiradora campaña. La organización Change Now lo que hace es visibilizar mujeres en el mundo que impulsan la agenda de género y ambiente, y en nuestro caso la agenda de género y cambio climático. Desde Sustentabilidad Sin Fronteras buscamos siempre impulsar la agenda de género y cambio climático porque es muy importante que tengamos en cuenta de que cuanto mayor sea la vulnerabilidad de un grupo social, más afectados se ven por el cambio climático. Entonces, como nuestra misión como organización justamente es buscar reducir la vulnerabilidad de las comunidades, es muy importante para nosotros que esta perspectiva se incluya en todos los proyectos que hacemos y que además haya proyectos específicos de género y cambio climático. Una de las maneras en las que impulsamos la agenda de cambio climático y género es visibilizándola en eventos internacionales, en muchos lugares a donde vamos, y también tenemos grupos de profesionales a los cuales les ayudamos a incorporar la perspectiva de género en el proyecto para que justamente se la considere, y también proyectos específicos. Por ejemplo, hay un proyecto ahora que es de narrativas de mujeres de cómo desearían que sea el mundo, para poder visibilizar esa visión que tienen, que muchas veces dista de autos voladores y edificios gigantes, y tiene que ver con alimentación nutritiva y saludable, tiene que ver con transporte seguro, tiene que ver con un montón de cuestiones que son mucho más palpables para la realidad de las comunidades y que para nosotros es muy importante visibilizar esa forma de ver el mundo. En el caso de los eventos climáticos extremos, cada vez que ocurren, las mujeres son mucho más vulnerables. Obviamente depende del país, depende de la comunidad, depende del estrato social, pero para darte un caso concreto, cuando sucedió el tsunami del sudeste asiático, el 70% de las víctimas fatales fueron mujeres. Eso tiene que ver con que a veces no saben manejar, no tienen dinero propio, no tienen contactos o habilidades o estrategias para poder huir de situaciones de guerra o situaciones de inundación o migraciones. Cuando hay migraciones forzadas, las mujeres y las niñas son las primeras en ser víctimas de abuso.
Entonces todas estas situaciones hacen que las tengamos que tener en cuenta cuando se diseñan políticas públicas o cuando se arman proyectos que justamente buscan reducir la vulnerabilidad de las sociedades. Existe una relación especial entre mujeres y naturaleza. Hay algo de la predisposición al cuidado, de ser las guardianas y responsables de la alimentación de sus comunidades y familias, de ser quienes van a buscar agua cuando no hay y quienes trabajan la tierra, que deriva en una interacción de cuidado y respeto con la naturaleza más que de explotación y apropiación. Por su propia sociabilización y culturalización que hicimos del género, muchas veces las mujeres son las que tienen el rol de cuidado. Cuidar la casa, cuidar a las personas mayores, cuidar a los niños. Y cuando hay eventos climáticos extremos, o por ejemplo hay una sequía, o se secan los pozos por cambio climático, todas esas tareas se vuelven mucho más difíciles, mucho más complicadas. No hay que ir a África para encontrar niñas que caminan kilómetros para ir a buscar agua para sus familias. Entonces, si se secan los pozos por cambio climático, esos kilómetros que recorren se hacen muchísimos más y esa labor se hace mucho más densa. Cuando hablamos de olas de calor y madres que tienen que ir a buscar a sus niños que se descomponen por las olas de calor, ahí también es cuando piden días en el trabajo o ven afectada su propia actividad laboral por un montón de razones porque tienen a cargo las tareas de cuidado. Eso no solamente es negativo, sino que es muy positivo, porque justamente necesitamos tareas de cuidado y necesitamos que se valorizan. Y justamente cuando hay un evento, por ejemplo una inundación o hay una tormenta fuerte, muchas veces son las mujeres las que lideran comedores o grupos sociales, las que saben dónde está el vecino que tiene discapacidad, dónde está aquella persona mayor que no sabe, bueno, cómo hacerle frente a esta situación. Y toda esa información es clave a la hora de hacer tareas, por ejemplo, de la Guardia Civil, que muchas veces es la que interviene cuando hay eventos como incendios, inundaciones, tornados, lluvias fuertes, etc. Hablando un poco de la conexión que vemos que las mujeres tienen con la naturaleza, no te sé decir si es algo que viene como de una cuestión biológica o si es cultural o si es construido, pero sí lo observo y lo leo. Hay muchos casos en los que se documenta cómo las mujeres tienen más conexión con las plantas medicinales, de hecho con ruedas medicinales, o hacen un aprovechamiento diferente de cuestiones lunares vinculadas a la menstruación. Hay un montón de puntos de contacto en los que también incluso tal vez se le habilitó a la mujer tener una conexión con la naturaleza que a veces a los varones no, y que es una pena porque uno no puede cuidar lo que no conoce y no puede cuidar con lo que no conecta. Entonces, si conectamos con la naturaleza, con el bosque, con los ciclos de la naturaleza, es mucho más fácil comprender por qué todo está conectado y por eso necesitamos cuidar los ecosistemas y todos los servicios que nos brindan. En uno de los últimos eventos internacionales a los que tuve la oportunidad de estar, me encantó que hubo una charla específica de cómo la mejor inversión que se podía hacer para luchar contra el cambio climático era apoyar proyectos liderados por mujeres, especialmente si eran líderes de comunidades vulnerables. Era la mejor manera de encontrar estrategias de resiliencia para todos los cambios que ya estamos viendo. No es necesario nombrarlas, pero claramente estamos sintiendo los impactos de estos cambios negativos y apoyarlas e invertir en ellas, es decir, financiar proyectos liderados por mujeres en comunidades o en ciudades, ayudaba muchísimo a reducir la vulnerabilidad y incentivaban a las carteras de financiamiento internacional a que justamente las apoyen. Creo que es una de las maneras en las que tenemos que poner el foco para que tenga un resultado positivo. Estas experiencias nos invitan a reflexionar sobre la importancia que tiene reconocer y apoyar a todas las mujeres que luchan por un mundo mejor y de darles espacios claves que permitan incorporar esta mirada femenina de cuidado y respeto por la naturaleza en la toma de decisiones. Enfrentando constantes desafíos, las mujeres están demostrando una resiliencia y una capacidad de liderazgo extraordinarias. La campaña Mujeres para el Cambio no solo celebra estos logros, sino que también nos recuerda que el camino hacia un futuro sostenible es con las mujeres al frente. A través de sus acciones, estas y tantas otras mujeres nos muestran que un cambio es posible y que cada uno de nosotros puede formar parte de esta transformación. Quédate que todavía hay más Ambiente y Medio. Entre agosto y diciembre del año 2021,
Un productor ganadero a cargo de una finca en Punta Tombo, provincia de Chubut, tomó la decisión, motivado por construir un camino y cercarlo con un alambrado, de subirse a una topadora y pasar por encima del terreno de esa estancia y destruir a 175 nidos y matar a 105 pingüinos. Un lamentable pero a la vez perfecto ejemplo y caso de lo que es un ecocidio, no solamente por el asesinato de más de 100 pingüinos, sino por la destrucción de más de 2.000 metros cuadrados de vegetación nativa. El acusado, que tiene nombre y apellido y se llama Ricardo Larreyna, se ampara en el insólito argumento de que como el terreno era de su propiedad, él podía hacer allí lo que quisiera. No entendiendo o haciendo que no entiende que hay terrenos o propiedades que forman parte de un ecosistema, no así un monoambiente en Caballito, pero sí está claro, una estancia de muchas hectáreas en Punta Tombo, en la provincia de Chubut, y en donde habitan pingüinos. En el interín de estos 3 años aparecieron las acusaciones judiciales, la movilización de organizaciones que reclamaban justicia, la flaca e ineficaz defensa del acusado, el accionar de la anterior gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre algunos etcéteras, y que hoy tiene una resolución de carácter histórico. En noviembre de este año, la masacre de pingüinos de Punta Tombo llega a juicio oral y público. Es la primera vez en la historia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que se logra llevar a juicio a un delito de estas características. Un ecocidio con carácter de crueldad animal y de degradación ambiental, y que marca un antes y un después, no solo ante la posibilidad de acusar y penar esta barbarie, sino también que quienes quieran replicar esta u otras barbaries relacionadas con los animales y la degradación ambiental, sepan que es un delito y qué pena les caberá. Según estudios, el ambiente que destruyó Larreyna tardaría unos 35 años en recuperarse. Es por esto que fue investigado bajo el carácter de extrema crueldad animal. Además de que ya fue comprobado mediante estudios también la destrucción de los nidos y la matanza de los pingüinos. Es por todo esto que se enfrenta a una condena de 4 años de prisión efectiva. Como no soy abogado, de esto no opino, pero sí, teniendo en cuenta o más allá de lo efectivo y lo concreto, acá también hay algo de carácter simbólico. El concepto de ecocidio hace referencia a cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes posibilidades de provocar un grave daño que sea duradero y extenso en el ambiente. Varias organizaciones buscan incluirlo dentro del Código Penal Internacional para que así pueda bajarse a legislaciones locales. En el año 2022, el Papa Francisco redactó una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, haciendo referencia al ecocidio e instando al sistema jurídico a crear un marco normativo que contemple este tipo de delitos en el Código Penal. Chile ya lo hizo y varios países de Latinoamérica están dando sus primeros pasos en esto, como así también la Argentina, que busca con este juicio marcar de una vez y para siempre que el ecocidio es un delito, no solo su accionar, sino también sus autores materiales e intelectuales. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta.
Vamos a seguir hablando de animales, de fauna, ¿no, Mauri? Hoy estamos en Universo Animales, además, por ahí llegan a percibir que hay algún monito dando vueltas de fondo, pero lo que vengo a hablar es a retomar un tema que hemos hecho antes, porque el Ecoparque, en todos sus programas de conservación, uno de ellos, se trata del lobo gargantilla o nutria gigante, especie extinta en la Argentina y que el Ecoparque ha traído 2 ejemplares de 2 zoológicos de Europa, Alemania y República Checa, para que se reproduzcan y tengan crías. Tenemos una hermosa noticia, que tenemos 3 nuevas crías de nutria gigante acá en el Ecoparque. Vamos a contar cómo se está trabajando, cuál es el futuro y esperamos, ¿por qué no?, que el día de mañana haya nutrias gigantes nadando por las aguas de nuestra querida República Argentina. Tal cual, es una notición en cuanto a la conservación, ¿no? Hermoso, hermosa noticia. Vamos a ver de qué se trata. Buenísimo. ¿Vos? Yo no tengo una tan buena noticia, en realidad vamos a hablar de un tema que se está debatiendo en el Congreso y que, bueno, es un tema de coyuntura muy importante que Política ambiental. Exactamente, y tiene que ver con el régimen de incentivos para las grandes inversiones. Y para eso vamos a hablar con un amigo ya de la casa, Quique Viale, abogado ambientalista, que nos va a explicar un poco cuáles son los riesgos en términos ambientales, económicos de la implementación de este régimen, porque la verdad que nos generó un poquito de preocupación, exacto, a quienes nos importa un poco avanzar en un desarrollo sostenible. También tenemos una entrevista, ¿no? Como siempre. Tenemos una entrevista, efectivamente, con Gabriela González Trilla, que es una persona que ha dedicado su carrera al estudio del agua, ¿por qué no? Experta en humedales, presidenta de Ecosistemas Azules, y vamos a hablar fundamentalmente del proyecto marítimo, de la Reserva Marítima, Valdés. Así que sin más, vamos a escucharla. Allá por el 2019, en un informe que hicimos sobre los humedales de la cuenca Matanza-Riachuelo, acudimos a ella y a sus conocimientos y hoy lo volvemos a hacer. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y hablando hoy particularmente, esta vez no de humedales, pero sí de agua. Sí, de agua, porque de hecho la primera pregunta que te quería hacer es por qué dedicaste tu carrera al cuidado del agua. Y yo lo siento como un llamado. Si me preguntás a mí, es mi propósito y es cuidar el agua. Y bueno, tanto aguas marinas como aguas continentales y desde el lugar que me toque, ¿no? O sea, como investigadora, desde la gestión o ahora más recientemente desde la fundación. Hace poquito fue el Día Mundial de los Océanos y se proyectó un documental, Península Valdés, la cuna de la Patagonia. Para vos ahí hay una clave entre lo que puede dar un científico, un ambientalista y yo agregaría también un comunicador. Sí, porque todos estos actores que vos mencionaste son clave, ¿no? O sea, por un lado, la investigación que provee la información necesaria y el conocimiento, ¿no? Porque conocer es absolutamente necesario para proteger. Y los otros actores que tienen que ver, no solamente la comunicación, el hecho de que el público esté interiorizado de qué es lo que se hace, las decisiones que se toman y las decisiones que se van a tomar, eso también es muy, muy importante. Estos espacios realmente son muy valiosos. El espacio de la proyección en donde pudimos estar hablando del proyecto para la nueva área marina protegida también fue muy valioso. El común de la gente, el que camina por las calles, se entera de proyectos que si no quizás de otra manera no se enteraría. O a través, por supuesto, de este programa, ¿no? El documental producido por Nat Geo, tengo entendido, tiene como objetivo visibilizar lo que nos puede dar la Península Valdés. Que también este proyecto que decías, la Reserva Marítima, está en el Congreso, el proyecto de ley. Quisiera preguntarte cuál es la importancia de que ese proyecto de ley pase a ser concretada. Y es muy importante porque es una zona muy relevante desde el punto de vista biológico, ¿no? Es una zona, realmente es un vergel de vida la península de Valdés y de alguna manera da cuenta de eso el número de áreas de protección con diferente, digamos, enfoque que tiene la península, desde sitio Patrimonio Mundial de UNESCO, reserva de biosfera, sitio Ramsar, reserva provincial, o sea, hay un conglomerado de diferentes figuras de protección que no siempre se dan en un mismo sitio y de alguna manera dan cuenta de esa importancia.
y en general son costero-marinas, ¿no? Y lo que protegen son particularmente la fauna marina. Entonces, como la fauna marina, justamente por ser marina, hace uso no solamente de las costas, sino también de las aguas interiores, es importante extender esa protección a las aguas marinas adyacentes. Y el proyecto, que es un proyecto que ya fue presentado, que está en este momento en diputados, se puede descargar para el que lo quiera. El proyecto es el 11PE 2023, que fue el año de presentación. Es un proyecto que se enfoca a las aguas nacionales. A partir de hasta la milla 12 las aguas son provinciales, la jurisdicción es provincial. A partir de la milla 12 son aguas nacionales y entonces ahí hay una normativa específica que es la Ley de Áreas Marinas Protegidas, justamente porque es territorio nacional, cuya autoridad de aplicación es Parques Nacionales. ¿Y Ecosistemas Azules de qué trata? Y Ecosistemas Azules es nuestra fundación, estamos muy contentos con la fundación. Nosotros estamos trabajando en nuestro objetivo es el cuidado del agua en el medio natural. Ya sea aguas marinas como aguas continentales y cuando uno habla del medio natural habla de los ecosistemas de agua, ¿no? Habla tanto del mar con sus costas, que es el borde costero, es la zona de interfase, la biodiversidad que habita en esos lugares también, hablamos de humedales, hablamos también de acuíferos, hablamos de glaciares, o sea, si es agua a nosotros nos interesa. Y no tanto el agua de la canilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el agua de consumo, que por supuesto es súper importante y además es un derecho humano. Pero nosotros nos enfocamos más en el agua en el ambiente. Vamos a terminar por el principio como un círculo virtuoso y volvemos a humedales. Quisiera preguntarte sobre los humedales que podemos encontrar en la ciudad. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay una buena cantidad de humedales, entre ellos toda la región de la costa del Río de la Plata. Esos son humedales costeros, pero riparios, no estamos hablando de un río, de margen sería, por decirlo de alguna manera, en donde hay dos reservas, la de Costanera Norte, Ciudad Universitaria, la de Costanera Sur, que es sitio Ramsar. Ramsar es la Convención Internacional para la conservación de los humedales. En Argentina tenemos 23 sitios y uno de ellos está en la ciudad de Buenos Aires, es una categoría muy importante. ¿23 es mucho para un país? ¿Poco? Y si me preguntás, a mí me gustaría tener más. Hay algunos que se están en este momento proponiendo. Por supuesto que es interesante cuantos más se tenga, mejor, porque significa que van a ser protegidos. Y hay una nueva figura que digamos, se propone en el año 2023, que pertenece también a la Convención de Ramsar, que es la de Ciudad de Humedales. Argentina recién elevó la primera propuesta, porque es muy reciente, de Ciudad de Humedales en Chubut, y es muy interesante porque habla de humedales urbanos, con todo lo que eso significa, ¿no? Muchas veces hay ambientes que están más alejados del urbano y son más prístinos, y en ese caso las figuras son diferentes, ¿no? Cuando uno piensa en un entorno urbano también está pensando en un uso en donde se hace más hincapié en la educación ambiental, ¿no? Eso es otro, digamos, el enfoque al que uno lo dirige. Pero bueno, así toda la ciudad de Buenos Aires tiene su sitio Ramsar. También vos me preguntabas por los humedales que hay en las costas que se pueden ver de los ríos que no están soterrados, porque la ciudad de Buenos Aires está atravesada por 7 ríos, pero muchos de ellos están enterrados, por decirlo de alguna manera, soterrados. El Riachuelo, por ejemplo, es uno que sus aguas están libres, así que uno lo puede visitar. Están realmente muy, muy recuperadas sus márgenes, con vegetación, incluso vegetación nativa, que también se está promoviendo en esas márgenes, y esos también son humedales. Más los humedales de la planicie de inundación de ese río. Ahí está la reserva de Lugano, que es una zona de humedales también. Y por otro lado, cuerpos de agua pequeños, aunque sean de origen artificial, como los lagos de Lugano, también son humedales, generan ese tipo de condiciones de permanencia de agua y además de presencia del suelo y de una biota asociada a eso, que son los 3 indicadores de presencia de un humedal. A recorrer humedales, señoras y señores. Hermosa charla, Gaby, te agradezco por haber venido. Y no, por favor, al contrario, muchas gracias por la invitación. Nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.
Desde el cambio de gobierno el 11 de diciembre del 2023, el oficialismo viene impulsando paquetes de leyes que incluyen temas que van desde la emergencia económica, las reformas del Estado, seguridad y defensa, salud pública, infraestructura, ambiente, entre otros temas. Entre enero y febrero se debatió un proyecto conocido como Ley Ómnibus que tuvo que retroceder a comisiones por no haber conseguido los acuerdos necesarios para su aprobación. En su segundo round, el oficialismo intenta pasar su paquete de medidas con la Ley Bases, donde uno de los principales puntos para lograr asentar la reforma estructural que planean es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, o el RIGI. Lo que pretenden con este régimen es generar beneficios fiscales, impositivos, cambiarios, como no tiene ninguna otra actividad, para supuestamente atraer inversiones al país. Como está predispuesto el RIGI, solo podrán entrar a este régimen grandes inversiones relacionadas con los recursos naturales, los mal llamados recursos naturales, con los bienes comunes, con la naturaleza. Es decir, las figuras extremas del extractivismo, megaminería, inversiones en petróleo o en gas, fracking y el agronegocio, grandes inversiones en agronegocio. Para eso está destinado y es una reprimarización de la economía, ¿no? Que es uno de los grandes defectos, uno de los tantos defectos que tiene el RIGI. El régimen establece un régimen totalmente diferencial, ¿no? De exenciones tributarias, impositivas, que desvirtúan totalmente el complejo sistema tributario argentino y hace una competencia totalmente desleal con la industria argentina. Es decir, quienes se incorporen a RIGI, entre otras cosas, al tercer año del proyecto no tendrán que ni siquiera liquidar las divisas en el país. Es decir, que esas divisas ni siquiera van a entrar para que formen parte del sistema cambiario argentino. Es increíble eso, pero ni siquiera el pequeño efecto derrame que generan este tipo de actividades se va a generar. Establece una baja significativa del impuesto a las ganancias, no pagarán IVA, no pagarán los impuestos a la importación de bienes de capital, toda una competencia absolutamente desleal con la industria nacional. Es verdaderamente un retroceso, es como volver a oponer a Argentina como en un cartel de saqueo, ni siquiera de venta, porque no tendrán que pagar casi nada. Tiene un artículo que establece que las empresas, en este caso mineras, petroleras o del agronegocio, tendrán prioridad absoluta para conseguir los insumos que necesiten. ¿Cuál es el principal insumo de una minera? ¿Cuál es el principal insumo de una petrolera que hace fracking en Vaca Muerta? El agua. Es decir, que si se genera una disputa, una falta de agua en una zona, región del país, como en Catamarca, donde hay grandes mineras, y una población necesita agua para consumo, para vivir, y la minera lo necesita, tendrá prioridad. Según el RIGI, la prioridad la tendrá la empresa minera o la empresa petrolera en Neuquén ante una comunidad que necesite agua. Si una provincia, como hay ahora, establece limitaciones, por ejemplo, a la gran minería del no uso de tal sustancia tóxica, o establece prioridad en el uso del agua, o establece la prohibición de uso de agua para determinadas actividades, las empresas mineras, petroleras, podrán interponer este RIGI para pedir la nulidad de esa norma, como por ejemplo en Chubut la ley 5001, que es una ley que surgió de las calles, popular, que estableció la prohibición de un tipo de minería. O la ley 7722 de Mendoza, también están en peligro como consecuencia de este artículo de RIGI. Otro de los puntos conflictivos y que viene a cerrar un poco toda esta maquinaria de saqueo y entrega es el artículo que establece una prórroga de jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier controversia que tengan los emprendimientos que estén bajo el régimen del RIGI solo podrán ser juzgados, así dice la ley, en el extranjero. Es decir, en juzgado de Nueva York, por ejemplo, o ante el CIADI, que es un organismo internacional muy pensado para los negocios, que está en el extranjero. Todo este régimen escandaloso, para colmo, la propia ley establece que es por 30 años.
Es decir, que nadie podrá sacarle esos beneficios por 30 años desde inscripto. Ni siquiera desde 30 años de la sanción de la ley. Si se inscriben dentro de 10 años, serán 10 años, 30 años a partir de esos 10 años. Son 7 periodos presidenciales eso, ¿no? Es tan escandaloso el RIGI, tan escandaloso que surgió que en reuniones que tuvieron los funcionarios con empresas le dijeron: nosotros no pedimos tanto, le dieron más de lo que pidieron. Y realmente es así. Este es uno de los momentos de mayor entrega histórica en nuestro país, y que además provoca una reprimarización aún más de nuestra economía, porque alienta ese tipo de actividades que tienen que ver con actividades primarias, sin encadenamientos productivos, sin industria nacional. Es decir, que todo es negativo y ni siquiera van a tener que liquidar las divisas, los dólares, en nuestro país. El RIGI significa más extractivismo, un extractivismo recargado. Y siempre en la historia de América Latina, en realidad de los sures globales, donde hubo extractivismo, donde hay más extractivismo, hay más conflictividad social. El RIGI nos augura eso, conflictividad en los territorios, ¿no? Por la ampliación de la frontera del extractivismo sobre bosque nativo, sobre territorio campesino, indígena, sobre distintos lugares, sobre los glaciares, en el caso de la gran minería. Argentina tiene que replantear su modelo productivo basado en la sobreexplotación de la naturaleza. Eso es lo que verdaderamente nos hace desigual. Si no pensamos eso y desarmamos de verdad estas figuras extremas del extractivismo, el agronegocio, y pensamos una agricultura con agricultores para generar comida, si no repensamos las actividades en la cordillera con la gran minería que se come el agua, desplaza economías regionales, lo mismo con el petróleo, que es un activo que en el mundo se está retirando, y no pensamos nuevas energías, nuevas formas de relacionarnos con el territorio, los índices de pobreza y desigualdad continuarán. No por casualidad América Latina es la región más desigual del planeta. Tenemos que repensar. El RIGI va en el sentido contrario, va a exacerbar lo peor. Tenemos salida, claro que sí. Está lleno de conceptos horizonte en toda América Latina, otra forma de relacionarnos, otra forma de habitar nuestro país. El RIGI va en contra de la promoción al desarrollo sostenible. Fomenta la entrega de recursos naturales al capital extranjero sin conseguir nada a cambio. Como país, deberíamos estar debatiendo proyectos con perspectivas a futuro. Atraer inversiones que impulsen el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología y apoyar a la industria nacional. En un contexto de crisis social y económica, es fundamental pensar estrategias que promuevan el crecimiento y la creación de empleo para todos los argentinos, siempre cuidando no afectar ni al ambiente ni a las comunidades y preservando y usando de una manera muy racional nuestros recursos naturales, o mejor dicho, nuestros bienes comunes. Como adelantamos en la apertura, en este recinto ya estuvimos, no del lado de adentro naturalmente, sino del lado de afuera, y si volvemos es porque hay buenas nuevas. El año pasado contábamos cómo el Ecoparque, en el marco de un proyecto de conservación, trajo de 2 zoológicos europeos a 2 ejemplares de lobo gargantilla o nutria gigante, especie endémica de América, pero extinta en la Argentina justamente para repoblar nuestro país. El objetivo de este proyecto de conservación era que esta pareja de nutrias pueda reproducirse y tener crías, para que esas crías, dado que los padres al haber sido criados en cautiverio no podían ser liberados, justamente esas crías sí puedan ser reintroducidas en la silvestría. En el día de hoy vamos a estar contando cómo se está trabajando en este proyecto, con el detalle de que están bajo cuidado humano, pero a la vez sin contacto, justamente para poder preservar cada uno de los estadios de la crianza de estas crías. Escuchemos un poco más. Los trabajos en su crianza básicamente es acompañar a los padres. Nosotros tenemos que ver qué necesidades
nos tratan de transmitir los padres y cómo podemos llegar a complementarlo. Por ejemplo, son animales con mucha energía, con animales con mucha ansiedad. El padre, cuando no puede participar mucho de la crianza, tiene momentos que necesita descargar, tratamos de ponerle enriquecimientos, no tener un contacto directo con ellos, no cambiar muchas cosas de su ambiente. Se evita el contacto con humanos porque son sensibles a todos los cambios del ambiente y a todo lo que pueda llegar a ser una amenaza. Imagínate, cuando hay crías en algún lugar es como la novedad para todo el mundo y todos se mueren de ganas de pasar a verlas. Lo primero que tuvimos que hacer fue cerrar todo alrededor y hacer que nadie pase, que nadie pueda llegar a interrumpir, no sé, a la madre dando de lactar, al padre que toma un rol tal vez más de protector en algunos casos. Son animales que transmiten mucho con las vocalizaciones también, cuando algo les asusta, cuando algo los pone nerviosos. Tratar de ser el menor impacto posible y una observación constante. Y la crianza tiene dificultades dependiendo de la experiencia de los padres, sobre todo. Hasta lo que nosotros sabemos, tenemos una pareja sin experiencia de cría. Al menos esta pareja se formó hace un año acá en el ecoparque y un año después ya estaban encarando su primer camada de 3 cachorros. Son cosas complicadas, había que ver si pasaba la primera semana de vida, que son los momentos en que los padres, o por nervios, por ruidos, por algo, se los pueden llegar a comer, o llevándolos a nadar, se los pueden llegar a ahogar. La verdad que son padres muy atentos. Son padres que están muy encima y nunca los soltaron, nunca fueron agresivos con ellos. Si un día lo llevaron a la pileta, que lo llevan ahora todos los días, es siempre acompañándolo, fijándose que llegue a respirar, apoyándole la cabeza debajo del cuerpo. Y las crías respondieron muy bien también, por suerte. ¿Cuánto tiempo pueden llegar acá? Depende también mucho de la evolución y de qué comportamientos lleguen a mostrar ellas. La idea es que tengan un comportamiento lo más natural posible, lo menos improntado posible, que trabajando en aislamiento con ellas. Y la idea sería de que si las crías que están ahora llegan a un tamaño ideal, ayuden a criar a nuevas camadas para poder ser liberadas, o en el caso de que se nos acumulen muchas camadas de crías, ir trasladando a rewilding para que ellos puedan llegar a terminar el proceso allá. La verdad que son animales que, más allá del rol que cumplen, son parte de nuestra identidad. O sea, son animales que al perderlo de nuestro ambiente, es perder parte de nosotros. Son animales que traen historia, son animales que traen cultura, son animales que no solamente la presencia de ellos demuestra un bienestar a nivel ecosistémico, porque para que exista un animal tope, un animal depredador, tiene que haber un montón de presas abajo como para poder ayudar a que ese animal se mantenga, que esas comunidades crezcan, que esos grupos se reproduzcan. Nuestra idea es, siempre que se busca trabajar un proyecto, es trabajar con un animal para que ese animal desencadene una necesidad del ambiente también, una idea de que para que este bicho sea liberado tenemos que tener todo esto. Y tenemos que cuidar todo esto, no es cuidar solamente a la nutria. Para que la nutria sobreviva necesita un ecosistema sano y un ambiente en buenas condiciones. La verdad que lo único que puedo decir es que el equipo de cuidado animal está muy emocionado con la idea de criar nutrias. Son animales fantásticos, animales que no nos imaginamos que a este corto plazo llegamos a tener la oportunidad de estar criando, experimentando con ellas. Animales que te traen muchas enseñanzas, que el día a día vamos viendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas con ellos. Y esperemos que tengan el mejor futuro posible en libertad. Una de las particularidades de este proyecto, que ya contamos el año pasado pero vale la pena volver a recordar, es que se trata de una especie endémica de América que habitaba en la Argentina, que desapareció y que para que vuelva a estar hubo que irse a 2 zoológicos en Alemania y República Checa, zoológicos, valga la paradoja, para atraer a 2 ejemplares y que puedan tener crías. Se trata en definitiva de una historia de amor entre Arno y Helga y esperamos que el resultado, el fruto de ese amor, pueda repoblar el Parque Nacional El Impenetrable, el Parque Nacional Iberá y que en un futuro, para explicar por qué hay nutrias gigantes en esos lugares, haya que remontarse a este proyecto de conservación y, por qué no, a este día. La industria de la cosmética en Argentina dio un salto hacia la sustentabilidad. A partir de diciembre del 2022, las empresas de cosmética tienen prohibido incluir microperlas en sus fórmulas. Hasta ahora, los microplásticos eran un ingrediente básico en cosmética y productos de higiene bucal. Se usaron como exfoliantes, como pulidores, en esmalte de uñas y para darle consistencia al maquillaje.
O sea que estuvimos comiendo microplásticos sin darnos cuenta. Así es. Las microperlas no se disuelven ni se degradan. Ya se encuentran en todas partes del planeta e incluso llegaron a nuestra sangre. Para dar una referencia, se estima que por año ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito. Si bien no podemos retirar los microplásticos que ya circulan en el ambiente y en nuestro cuerpo, sí podemos dejar de producirlos. Ya conocemos los ingredientes biodegradables que tienen el mismo uso estético y no dañan a la naturaleza. Es momento de usarlos. ¿Qué cosa el arte, señoras y señores? Expresarse de manera libre y creativa. Y hay una de esas expresiones que llega a lugares que no llega a ninguna otra cosa, que es la música. Y evidentemente de esto se dieron cuenta Rama, Flor, Coco, Brisa y Blanca, que compusieron temas con perspectiva ecológica y formaron la Ecobanda, que pueden encontrarla en Spotify, que habla de temas de la revolución, de la libertad, del amor, de cosas que hablamos en este mismo programa, y que el pasado 8 de junio tuvieron un show único en el Teatro Metropolitan, pero obviamente tienen que estar pendientes madres, padres, tíos, tías, abuelos, profesores, porque en el futuro seguramente haya más conciertos. La Ecobanda, linda forma de expresar musicalmente para aportar, ¿por qué no?, contenidos ecológicos. Tal cual, a mí me parece que la música es esencial que empiece a tocar estos temas porque nos interpela, nos deja pensando, nos ayuda a poner en palabras que dicen otros, cosas que nosotros ya venimos digiriendo, pensando. Así que la verdad que me encanta que haya música relacionada al ambiente con la que podamos empezar también a cantar estos temas de otra manera. Hermoso lo que acabas de decir, porque aparte tiene fines educativos y didácticos para los niños y niñas y niñes de todo el mundo y de la Argentina, así que por supuesto festejamos que haya más ecobandas. Perfecto, y nos despedimos de este lindo programa, un día más en el Ecoparque. Les recordamos una vez más que acerquen el celular al QR y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube con la campanita. @Fundación Ambiente y Medio, por favor, suscríbanse, que nos ayuda un montón eso, porque nosotros somos la Fundación Ambiente y Medio y hacemos y creamos contenido y periodismo ambiental. Nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene. Chau, Hasta chau. luego.